Ya, vamos a hablar de este tema que es un poco complicado, no un poco complicado, sino que es un tema que muy poco lo van a ver. Es un poco difícil diagnosticar, es un poco áspero, ¿ya? Y la verdad para mí no es muy bonito porque no es tan frecuente, no es algo muy bonito de enseñar tampoco, ¿ya? Este se va a tratar de lo que son las enfermedades eosinofílicas pulmonares, ¿ya? Cuando hablamos de enfermedades eosinofílicas pulmonares, ¿ya? Como dice su nombre, cierra la puerta, por favor. Ay, gracias, qué dulce. ¿Ya? Cuando hablamos de enfermedades eosinofílicas pulmonares, hablamos de que tiene que haber eosinofilia en sangre, ¿ya? Y hablamos de enfermedades eosinofílicas en pulmón porque además tiene que haber hallazgos radiológicos pulmonares, ¿ya? Entonces vamos a hablar de un grupo de enfermedades que van a presentar este tipo de contexto por diferentes situaciones, ¿ya? Ahora vamos a ver cuáles van a entrar dentro de este grupo. Para entrar dentro de estas características vamos a tener eosinofilia que va a tener mayor a 500 eosinófilos en sangre y que, como hemos dicho, vamos a tener además en un lavado broncoalveolar mayor eosinofilia, y además vamos a tener las imágenes radiológicas que se dice que siempre van a ser bilaterales y vamos a tener en alas de mariposa. Ahora miren cuántos van a entrar dentro de este contexto. Vamos a tener las eosinofilias pulmonares de causa desconocidas, por eso no me gusta mucho porque al final terminan siendo idiopáticas, y el tratamiento, como siempre, para variar, va a terminar en corticoterapia. Ya vamos a tener las de causas conocidas. Dentro de estas vamos a tener las infecciosas. Dentro de estas entran las que hacen el síndrome de Loeffler. ¿Cuáles son las que hacen el ciclo de Loeffler? A ver, recordemos, de Loeffler. ¿Cuáles son? A ver, ¿cuál es el ciclo de Loeffler? A ver, recordemos un poco para todos los chicos. Ya pasa por donde ingresa el bicho, Ya. el hígado, Ya. la circulación sistémica, Ya. se aloja en el pulmón, Ya. empieza a Muy hacer bien. quintes. Cualquiera entonces que haga la circulación sistémica, cualquiera que se disemine, ¿ya? ¿Cuáles son una de las que más se disemina? La elefantiasis, ¿Cuál? la toxoplasmosis. Ya, otra más frecuente, la estrongiloides para el pulmón, ¿ya? Otra también que se disemina mucho es la aspergilosis, ¿ya? Para el pulmón. Debe ser un hongo. El hongo, ¿ya? Entonces dentro de las infecciosas estamos hablando, de las que se disemina más, entonces son estas son las que producen el ciclo y al final terminan yendo hacia el pulmón. Estas van a producir entonces las neumonías eosinofílicas. ¿Por qué? Porque aumenta la eosinofilia, la reacción inflamatoria, y por lo tanto va a producir una neumonía diseminada, ¿ya? Aquí también entran las neumonías causadas por alcoholismo, también las neumonías causadas por quimioterapia, ¿ya? También aquí entran las neumonías causadas por toxicidad por drogas, los que son las drogas inhalatorias, también entran dentro de estas categorías, ¿ya? También entran aquí las neumonías causadas por enfermedades autoinmunes, como cuáles, como el lupus sistémico. También otra que conocemos como las enfermedades granulomatosas, como lo que antes conocíamos las vasculitis de pequeños vasos, el Charles-Trau, ¿ya? Entonces todas estas entran también dentro de las enfermedades eosinofílicas, ¿ya? Entonces, como ven, es un nombre que se les da a muchas patologías pequeñas. Vamos a nombrarlas ahora una a una, pero viéndolas de una forma muy general, ¿ya? Cuando hablamos entonces de eosinofilia, vemos que esto está encargado de todo lo que es una inmunidad innata. Estas van a tener una relación muy de cerca, ya, con lo que son los basófilos, con las células endoteliales, con los macrófagos, las plaquetas, con los fibroblastos, con los mastocitos. Está en una relación directa con todo el sistema inmunológico, ¿ya? Por lo tanto, viene a tener una celularidad bastante importante y en su contexto es muy importante. Vamos a ver ya la clasificación. Hablamos de valores normales de eosinófilos cuando está menor a 500.
hablamos de una eosinofilia ya cuando tiene mayor a 500, hablamos de una eosinofilia leve cuando está de 500 a 1500, hablamos de una moderada cuando es de 1500 a 5000 y que es de una grave cuando es mayor a 5000. También se la relaciona a algunas patologías. Cuando es una eosinofilia grave mayor a 5000 se la relaciona mucho con las enfermedades autoinmunes. Cuando tenemos una eosinofilia moderada, cuando hablamos de 1500 a 5000, creemos más en las enfermedades infecciosas. Cuando creemos en unas eosinofilias leves, hablamos más de las enfermedades asmáticas o las rinitis alérgicas, cualquiera que sea de contenido alérgico. También tenemos otro tipo de clasificación, ¿ya? Esto más que todo por el cuadro de gravedad, en el cual vamos a estar revisando también la clasificación, ¿ya? Ahí vamos a ver el síndrome de Loeffler. Ya este síndrome fue descrito por primera vez en 1932, el Loeffler, que ha sido el primero que lo ha descrito, en la cual lo caracteriza por síntomas respiratorios leves, infiltrados pulmonares transitorios y migratorios y eosinofilia. Se ve en personas de cualquier edad y es más frecuente en individuos que infectan en primera vez en lugares menos endémicos en relación a los pacientes que ya han tenido infecciones previas y en lugares que han tenido mayores pandemias. Es decir, hacen mayor hiperreactividad los pacientes que han tenido contacto por primera vez en relación a los pacientes que ya han estado infectando frecuentemente, ¿ya? Es autolimitada, se asocia con infiltrados pulmonares transitorios, ¿ya? Se cree que tiene un origen idiopático, se produce la eosinofilia en sangre, produce una disnea leve con consolidación focal transitoria y fugaz. También a este se le ha asociado la diseminación de parásitos. Dentro de esto se cree mucho la diseminación con larvas, también conocidas como síndrome de Loeffler. Es un mecanismo que produce eosinofilia pulmonar inducida por parásitos. Dentro de estos, de los que más se conoce, está ya la lista, ¿ya? Pero dentro de lo que nosotros en Bolivia tenemos más son los estrongiloides. ¿Cómo se hace el diagnóstico de este? No solamente buscamos en heces, también buscamos nosotros los estrongiloides en esputo, ¿ya? Esa es la manera más directa de buscar. El tratamiento nosotros la damos con grandes dosis de ivermectina. De hecho, esta es una muestra que nosotros realizamos en esputo, ¿ya? Y miren, la diseminación que se hace en rayos X era lo que hace rato les decía, las eosinofilias siempre vienen bilaterales, no forman focos de condensación, tienen una diseminación muy irregular, ¿ya? Esa es la característica de este tipo de neumonías. Ahora aquí tenemos otra, ¿ya? La cual, bueno, esto más es por el antecedente, como dice, por el antecedente de medicamentos o por los antecedentes de uso de drogas en los pacientes, ¿no? Los pacientes con antecedente de uso de quimioterapias también, en el cual va a producir un cuadro agudo de hipoxia posterior al inicio del tratamiento. Este es más en paciente con uso de droga, de hecho esa es la imagen del paciente con uso de droga, ¿no? Pero es igual, como les digo, la característica en el paciente con uso de quimioterapia o radioterapia, ¿no? Es rápidamente progresiva, ¿ya? Ahora también tenemos otra eosinofilia pulmonar idiopática también, ¿ya? Que se presenta muy similar a los pacientes que se presentan en pacientes después de la radioterapia, ¿ya? Que es muy similar al síndrome de neumonía organizada, pero este se presenta después de los 3 a 5 meses después de completar la radioterapia, ¿ya? Y esto puede ocurrir en una recaída después de suspender la terapia con corticoides, ya que el tratamiento para este tipo de eosinofilias es la corticoterapia, por eso después de suspender el tratamiento podemos ver este tipo de recaídas. Se ha asociado este tipo de enfermedades, eosinofilias pulmonares, a estos tipos de tratamiento en estos pacientes, ¿no? A la aspirina, a la miodarona, a la ampicilina, a los anticonceptivos, a los antidepresivos, a la cetoprina, a todos estos tipos de tratamiento, ¿ya? También hay otros dos tipos de
de neumonías que produce. Dentro de estas están las agudas y las crónicas, ¿ya? En las cuales se les da este origen de neumonía eosinofílica aguda, a las que no se logra identificar el germen por cultivo, ya, la cual se descarta cualquier otra causa infecciosa. Y bueno, dentro de estas, como su nombre lo indica, se caracteriza por una infiltración rápidamente progresiva, además que vamos a encontrar en el lavado bronquialveolar eosinófilos en los pulmones, lo que va a llevar a una insuficiencia respiratoria aguda grave en el paciente, distinguiéndose de la presentación más indolente y menos grave de las neumonías eosinofílicas crónicas. Tiene una etiología desconocida, con predominio en hombres, se asocia con exposición a varios antígenos, siendo el tabaco el más frecuente. Los criterios diagnósticos: es una enfermedad febril aguda menor a un mes, especialmente tiene una duración de 5 a 7 días, sin una causa aparente. Presenta una insuficiencia respiratoria hipoxémica, tiene una saturación menor al 90%, tiene infiltrados difusos bilaterales. En el lavado bronquialveolar vamos a encontrar el predominio eosinófilo mayor a 25%, ya se van a excluir todo lo que son los procesos infecciosos. Va a tener una respuesta rápida a los corticoides, va a haber ausencia de recaídas al finalizar los corticoides. Y aquí vamos a ver la clínica de los pacientes, en la cual vamos a tener disnea de inicio agudo, ya en el 100% de los pacientes. Va a haber fiebre, que suele ser moderada, en el 100%, va a haber tos en el 80-100%, va a haber dolor torácico pleurítico en el 50-70%, va a haber mialgias, va a haber dolencias abdominales. El inicio, como dice su nombre, va a ser agudo, es un criterio muy importante para el diagnóstico, con un retraso entre los primeros síntomas e ingresos al hospital menos de un mes, y generalmente menos de los 7 días va a durar el síntoma. La insuficiencia respiratoria es muy frecuente, a menudo cumple el criterio del síndrome de dificultad respiratoria aguda, y el ingreso a los cuidados intensivos y ventilación mecánica es muy poco frecuente. La tomografía se suele evidenciar, así como imágenes en vidrio esmerilado, tiene una diseminación, como vemos, bilateral, tiene un predominio en las ápices pulmonares y más que todo en los contornos pleurales, ¿ya? El tratamiento, como lo hemos mencionado, es la corticoterapia. El tratamiento es es bastante prolongado. Usamos por lo menos un mes de tratamiento, ¿ya? Al inicio hacemos 2 semanas con corticoterapia endovenoso, con una dosis podemos usar en realidad durante la hospitalización tenemos que utilizar dexametasona o hidrocortisona, y posteriormente podemos dar una dosis ya de mantenimiento con prednisona por kilogramo, de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso, ¿ya? Y dependiendo de la complicación o la gravedad del cuadro, si este paciente lograra llegar a una terapia intensiva, podemos utilizar la metilprednisolona endovenoso, ¿ya? La recuperación luego del inicio de la corticoterapia tiene que haber a los 3 días, a las 72 horas. Ahora, si hablamos de una neumonía eosinofílica crónica, ¿ya? Aunque es una enfermedad poco frecuente, representa menos del 3% de todas las enfermedades pulmonares. Es común en áreas no tropicales, donde la prevalencia de infección parasitaria es baja, la edad media es de 45 años, sin predisposición genética. Es poco frecuente, caracterizado por manifestaciones sistémicas y pulmonares, hay eosinofilia en sangre, hay opacidades periféricas en la radiografía, igual que la aguda, como hemos visto. Tiene una pronta respuesta también a la corticoterapia, predomina en personas no tabaquistas de sexo femenino y no genera hipoxemia severa ni falla respiratoria aguda, en relación y en diferencia de la otra, ¿verdad? Y esta va a tener un mayor recuento de eosinófilos en el lavado bronquialveolar en relación a la aguda, que teníamos mayor a 25%, esta tiene mayor a 40% en el lavado bronquialveolar, ¿ya? La radiografía en esta en relación a la otra, si bien viene a ser diseminada igual en ambos campos, vamos a ver que en esta va a tener una mayor consolidación, no va a ser tan diseminada, igual va a tener un predominio ya en lateralizarse hacia el lado pleural, sin embargo va a tener mayor predisposición a focalizar.
Ahí tenemos las imágenes. Y aquí tenemos la diferencia entre lo que es la crónica y la aguda, ¿ya? La crónica nos dice, ¿no?, que vamos a tener en el lavado bronquialveolar mayor al 40%, en lo que es la aguda vamos a tener mayor al 25%. En la crónica vamos a tener síntomas mayores, durante al menos 2 a 4 semanas. En lo que es la aguda hemos dicho por lo menos son al menos de 5 a 7 días, ¿ya? Ambas ya no va a tener relación con ningún tipo de enfermedad conocida o, como por decir, infecciosa. Se tiene que haber descartado cualquier otro tipo de causa. Ahí también tenemos otro tipo de ejemplo en la cual vamos a diferenciarlas. El inicio para la crónica va a ser mayor a 2 a 4 semanas, en la aguda va a ser obviamente más corta, esto está mal. La historia en la crónica vamos a tener, sí, antecedentes de historia de asma. En la aguda, pues es aguda, no va a tener antecedente de nada, ni historia de nada. En la crónica va a tener historia de tabaquismo menor a un 10%. En la aguda se dice que 2/3 de los pacientes tienen historia de tabaquismo. Va a haber insuficiencia respiratoria en la crónica, no. En la aguda sí es frecuente la insuficiencia respiratoria. Va a haber eosinofilia inicial en la crónica, sí. En la aguda a menudo no. Ya en el lavado bronquialveolar hemos dicho que mayor a 40% en la crónica, en la aguda mayor al 25%. Las imágenes radiológicas en la crónica van a haber infiltrados periféricos bilaterales, en la aguda vamos a ver infiltrados parchados bilaterales con vidrio deslustrado bilateral igual. Va a haber recaídas en la crónica, sí, en la aguda no. El diagnóstico de ambos, ¿cómo vamos a hacer? Generalmente se basa más que todo en los antecedentes. En la clínica del paciente es muy difícil lograr llegar a un diagnóstico. Nos puede lograr ayudar mucho la parte de la radiografía y muy importante poder lograr hacer el lavado bronquialveolar, ¿ya? Y también poder hacer la diferencia esta con lo que son los eosinófilos en sangre para sacar un recuento diferencial de los eosinófilos. El tratamiento básicamente va con un régimen típico, incluido el tratamiento con una dosis inicial de 0.5 miligramos por kilogramo de prednisona durante 2 semanas, seguida de 0.25, que tenemos que ir bajando progresivamente los corticoides por día durante 2 semanas. Luego los corticosteroides se reducen progresivamente durante una duración total de 6 meses antes de suspender el tratamiento. Aquí vamos a ver lo que es el síndrome hipereosinofílico, que se va a referir a una serie de trastornos caracterizados por números elevados de eosinófilos en sangre, acompañados de infiltración de órganos terminales que conducen a la enfermedad. Se define como la presencia de eosinófilos mayor a 1500 en 2 o más ocasiones o síntomas sugestivos de eosinofilia tisular con eosinofilia sanguínea de causas secundarias excluidas. La edad promedio son 50 años en predominio femenino. Los hallazgos tomográficos son estos, vamos a ver asociados a lo que es derrame pleural con áreas pequeñas de consolidación. Dentro de estas también vamos a ver lo que es la granulomatosis, eosinofilia con polyangiitis, anteriormente llamada enfermedad de Charles-Strauss, descrita en 1951 principalmente a partir de casos de autopsias. Esta es una enfermedad sistémica asociada mucho con el asma, eosinofilia e inflamación, rica en eosinófilos y granulomatosa que afecta las vías respiratorias y pequeños vasos necrotizantes o vasculitis necrotizante, ¿ya? Muchas veces se asocia a ANCAs positivos, que estas son marcadores o anticuerpos de enfermedades autoinmunes. Es una enfermedad muy rara con una incidencia de 0.5 a 6.8 casos por billón de habitantes por año y una prevalencia de 10.7 a 13 casos por billón de habitantes, y se ha relacionado mucho a una predisposición genética. Dentro de estas se ha descrito 3 fases. Uno que es la fase prodrómica, en la cual puede durar más de 10 años. Esta se ha relacionado mucho con la fase alérgica,
rinitis alérgica. Esta fase sigue después de una fase eosinofílica. Dentro de esta fase ya logra generalizarse, puede sistematizarse a lo que es el parenquima pulmonar, intestino y llegar a otros órganos, y por último llegar a un estadio vasculítico que puede durar ya más de 10 años, y esto puede producir las enfermedades autoinmunes o de pequeños vasos, ¿ya? Y producir lo que son los granulomas o progresión y producir el infiltrado eosinofílico en los pulmones y progresión de la enfermedad. Y bueno, en este caso los pacientes sí fallecen, ¿no? Para el diagnóstico, ya dentro de los criterios entra pacientes con antecedentes de asma, tiene que haber eosinofilia en sangre superior a 1500 y además tener una de estas tres: pacientes con una manifestación sistémica típica de la enfermedad como una mononeuritis, una miocardiopatía, ya cualquier manifestación extrapulmonar con evidencia histopatológica de una vasculitis demostrable, cualquier manifestación extrapulmonar con evidencia de anticuerpos o ANCAS, mejor referido. Y es así como vamos a ver un Chart-Straub, ¿no? Anteriormente llamado, como lo que vamos a ver en las imágenes, que vamos a tener infiltrados pulmonares de un 50-70%, correspondiente a neumonías eosinofílicas, consistente con opacidades mal definidas, migratorias, de predominio periférico, distribución aleatoria, densidades que varían desde opacidades en vidrio deslustrado hasta consolidaciones de espacio aéreo. Estas anormalidades desaparecen rápidamente con el tratamiento de corticoides. ¿Por qué decimos que estas se asocian mucho a lo que son los ANCAS? Los ANCAS se asocian mucho con lo que son las enfermedades autoinmunes, pero no siempre. Si bien estas están muy asociadas, solamente en el 40% de esta enfermedad van a salir positivas, en el 60% va a salir negativas. Eso no va a hacer que excluya la patología, ¿ya? Por eso, inclusive, se dice que un fenotipo diferente van a tener los pacientes con ANCA positivos y un fenotipo diferente los pacientes con ANCA negativos. Se da mucha relación que los pacientes que tienen Chart-Straub más ANCAS positivo son mucho más agresivos que los pacientes que tienen ANCAS negativos, debido a que la inmunidad que tienen estos pacientes con ANCAS positivos son mucho más agresivos en relación a los que tienen ANCAS negativos. ¿Ya? Y miren la relación, esto es un paciente con ANCA positivo y Chart-Straub, es mucha la lesión que produce pulmonar. La función pulmonar, la absorción de flujo aéreo está presente en el 70% de los pacientes en el momento del diagnóstico, a pesar del tratamiento con broncodilatadores inhalados y dosis altas de corticosteroides inhalados para el asma. La función pulmonar mejora con la terapia con corticosteroides orales administrados para la enfermedad sistémica. Como toda enfermedad autoinmune, también mejora la corticoterapia, ¿no? El diagnóstico se basa también con la frecuencia en la presentación clínica y la marcada eosinofilia. Rara vez es necesaria la biopsia pulmonar. Hacen mucho lo que es el tratamiento, la prueba terapéutica, ya para ver que mejora, y evidentemente siempre mejora con la corticoterapia. La biopsia de tejidos más accesibles como la piel también, y los nervios, los músculos, también tienen un mejor perfil de seguridad. No siempre en estos casos se indica lo que es la biopsia pulmonar. Ya con la clínica más la eosinofilia que presentan en sangre ya podemos dar el diagnóstico. En estos casos no recomiendan realizar la biopsia de pulmón. Lo que sí recomiendan que estos pacientes ya se pueda tomar más bien la biopsia de un tejido sano, puede ser piel, ¿no? Piel, nervios, músculo, y que esto en realidad tiene una mejor seguridad, pero tampoco no siempre te da el diagnóstico, ya que debe tener las siguientes características. Debe tener la vasculitis, y dentro de esta vasculitis debemos tener la lesión necrotizante, debemos tener la lesión de pequeños vasos, tenemos que tener los granulomas, debemos tener las infiltraciones tisulares eosinofílicas, que es muy poco frecuente el poder encontrar.
El tratamiento nuevamente nos vamos a los corticoides, ¿ya? Siguen siendo el pilar fundamental del tratamiento. La prednisona oral se inicia con una dosis de 1 miligramo por kilogramo de peso durante 3 a 4 semanas. Luego se va a reducir gradualmente hasta llegar de 5 a 10 miligramos por día a los 12 meses de tratamiento. Quiere decir que el tratamiento es un poco más prolongado, dura un año, ¿no? Una dosis inicial de metilprednisolona está recomendado en los pacientes que empiecen a presentar distrés respiratorio grave. No se olvide, la metilprednisolona nos ahorramos mucho en los pacientes que estén realmente complicados y que estemos totalmente seguros que los pacientes estén limpios de infección. Tenemos que iniciar únicamente con cultivos negativos. Ya podemos iniciar con bolo de 15 miligramos por kilogramo de peso por día durante 1 a 3 días. Podemos iniciar pulsos. La terapia también podemos usar con ciclofosfamida en casos muy severos debido a que estamos utilizando grandes dosis de inmunosupresión de 0.0 a 0.7 gramos por metro cuadrado por vía intravenosa en los días de 1, 15 y 30, luego cada 3 semanas. La verdad, la ciclofosfamida hasta ahora no he visto que use. Nos hemos autolimitado hasta ahora con la metilprednisolona porque hemos visto que ha tenido una buena respuesta, ¿ya? Y bueno, siempre la recomendación es ir bajando progresivamente, ¿ya? Y bueno, conclusiones. Los síndromes eosinofílicos representan un grupo heterogéneo de condiciones idiopáticas y secundarias que pueden afectar los espacios aéreos, la vasculatura o el intersticio. En las tomografías, el reconocimiento del patrón, localización, distribución y severidad son valiosos para seguir los diagnósticos diferenciales y ya la terapéutica, en especial en estadios iniciales donde las radiologías simples pueden evidenciar alteraciones. Creemos que es la suma utilidad correlacionar los hallazgos radiológicos con la epidemiología y la clínica para poder arribar a un diagnóstico final. El diagnóstico, por lo general, se basa principalmente en las características clínicas y en general son la base principal de las características de imagen. La demostración de la eosinofilia alveolar y la biopsia generalmente no es necesaria en estos casos. Y esa probablemente pueda ser una pregunta de examen, ya que estamos acostumbrados a biopsiar casi en todas las patologías. En esta no es necesario. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, chicos?